Vamos a abrir el Evangelio según San Juan y vamos a predicar desde el capítulo 17, del versículo 24 al versículo 26, que es la porción que nos toca compartir en esta mañana. Pero antes de ir a la lectura de la palabra, vamos a orar al Señor y presentar esta exposición de la palabra en su nombre. Amado Padre y bendito Dios, Dios del cielo y de la tierra, creador de la vida y sustentador de todas las cosas, visibles e invisibles, nos acercamos a vos y lo hacemos en el nombre de Jesús y por los méritos de Jesucristo. Para darte gracias, Dios, porque a pesar de lo que fuimos, de lo que somos y seremos, tú empezaste en nosotros ese plan de salvación y lo vas a perfeccionar hasta el día de la venida de Jesucristo, el cual nos llevará a tu gloria. Amado Padre, en esta mañana te pedimos que no hables a través de tus santas escrituras. Tú sigues hablando al hombre, tú sigues hablando a la iglesia por medio de la exposición y la lectura de tu palabra. Nuestros corazones te necesitan, por eso pedimos que tu ministerio, Espíritu Santo, nos haga entender y comprender con tu luz las maravillas de tu palabra. Y por medio de esta promesa hermosa que tenemos hoy que compartir, crezcamos en la fe y en el conocimiento del Dios verdadero, a través de tu persona, Jesucristo. Amado Dios, te doy gracias porque estás con nosotros, no estamos solos. En tu glorioso nombre, Jesús. Amén. Amados hermanos, lectura de la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 24 al 26. Dice la Santa Escritura: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Hasta aquí la palabra del Señor. Amados hermanos, bueno, en esta mañana tenemos el privilegio de poder finalizar el famoso discurso del Señor Jesucristo del aposento alto, que termina con el capítulo 17, a lo que denominamos la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo. Todo el capítulo 17, del versículo 1 al 26, es el clamor del Hijo de Dios, primeramente por Él, que va del versículo 1 al 5, luego del versículo 6 al versículo 19, por los 11, y del versículo 20 al versículo 26 incluido, ora por los 11 y por todos y cada uno de los que han de creer por el ministerio evangelístico de ellos, que en el plan soberano incluye a todos los que me has dado, como hemos leído. ¿Cómo finaliza? Padre, aquellos que me has dado, quiero que a donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y bueno, estamos también no solamente en la finalización de la oración sumo sacerdotal del Señor Jesucristo, sino que también estamos en la terminación del discurso del aposento alto. ¿Y cómo se basa y cómo termina el discurso de esta oración suma sacerdotal? Padre, aquellos que me has dado, quiero que yo, donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Y lo maravilloso de todo esto, que el discurso del aposento alto, cuando Jesucristo lava los pies de sus discípulos, le da un gran mandamiento, que es un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo os he amado. Todos conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros como yo os he amado. Pero luego, en el capítulo 14, versículo 1, Jesucristo dice esto: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho,
Voy pues a preparar lugar para vosotros y volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces lo que hace Jesucristo es tomar la promesa de Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, y en esta oración sumo sacerdotal termina también cerrando el discurso del aposento alto: Padre, aquellos que me ha dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Entonces vemos, hermanos, que Jesucristo empezó esta oración sumo sacerdotal en el capítulo 17, versículo 1 al 5, diciendo: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que diste. Y presten atención al versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo, lo más importante de su ministerio eternal es el siguiente: que todos tengan vida eterna. Aquello que tú me has dado, tú me lo conseguiste para que yo le dé vida eterna. Porque toda potestad me diste sobre toda carne, para que diese vida eterna a todos los que me has dado. Y ahí está. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El ministerio terrenal de Jesucristo es no solamente llevar al pueblo escogido por Dios de antes de la fundación del mundo para que alcance la salvación, porque el propósito de Jesús ya ha venido para buscar las ovejas perdidas. Pero el ministerio principal de Jesucristo es dar a conocer ¿a quién? Al Padre. Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo Dios se da a conocer? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que dijo Dios? ¿Cómo obró Dios? Toda esa respuesta está en el ministerio terrenal de Jesucristo. Porque la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y el propósito por el cual Dios Padre envió a Jesucristo es para que el hombre conozca ¿a quién? Al Padre. Jesucristo a tal punto declaró en San Juan capítulo 12, versículo 44 al 50 lo siguiente. Porque es muy importante, hermanos, que como Dios nos ha ministrado a través de este aposento alto, con el propósito que nosotros conozcamos a Dios, el único Dios verdadero. Y ese conocimiento pleno lo vamos a tener por medio de la persona de Jesucristo. Cuando queremos comprender un texto como corresponde, se hace una exégesis del texto para sacar el texto y la información que dice. Y Jesucristo es el exégeta del Padre, porque Él da a conocer verdaderamente cómo es el Padre. En Juan capítulo 12, versículo 44, Jesús dijo esto: el que cree en mí, no cree en mí, sino que cree en el que me envió. Y dijo: el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y dice: al que oye mis palabras y las rechaza, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo os he hablado, ella les juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí me dio un mandamiento de todo lo que debo decir y de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Entonces, lo que está diciendo Jesucristo al pueblo, que mis palabras que yo hablo no son mis propias palabras, sino que el Padre que mora en mí, Él dice las palabras. Y el que me ve a mí no me ve a mí, ve al Padre que me envió. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesucristo.
Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. En la famosa promesa de Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, no termina ahí. Porque Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi papá hay mucha morada. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y conocéis el camino y sabéis dónde voy. A lo que Tomás le dijo, Señor, no conocemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué dice Jesús? Si me conocieran a mí, también a mi Padre conocerían, y desde ahora lo conocen y lo han visto. A lo que Felipe respondió, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Padre que mora en mí, Él me dice lo que debo hablar. Él hace las obras. Y en todo el capítulo 17 y todo capítulo 14, en su ministerio terrenal, Jesucristo da a conocer a la persona del Padre, que es su ministerio principal. Y en esta mañana vamos a ver, hermanos, 3 puntos principales. Vamos a ver la comunión de la gloria futura, que está basado en el versículo 24, punto A. Vamos a ver el propósito de nuestra glorificación, porque hay un propósito. Eso está incluido en la parte B del versículo 24. Y vamos a ver el anticipo de la gloria futura, que es el versículo 25 al 26. ¿Y cómo empieza? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Bueno, Jesucristo se encontraba en Jerusalén camino a Getsemaní y sus discípulos estaban con él. Pero lo que está diciendo Jesucristo, que él quiere que estén donde iba a estar muy pronto Jesucristo, en el trono entronizado, conforme al capítulo 17, versículo 5, que dice lo siguiente: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermanos, los más maravillosos del plan de la redención, del plan de salvación, es que Dios no solamente perdona los pecados de nosotros, pasados, presente y futuro, por la obra maravillosa de la cruz, sino que también el Padre, en su plan soberano, nos escogió para que fuésemos adoptados, ¿qué? Hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 4, lo siguiente: que el Padre, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. En el plan soberano de Dios, todo lo que el Padre le dio a Cristo son aquellos que le dio, que son los que el Padre escogió según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hemos sido salvos porque Dios nos escogió soberanamente desde antes de la fundación del mundo. Ahora, por causa de eso, Dios nos adoptó como hijos suyos, porque todo aquel, dijo Jesús, que cree en mí, Dios Padre le da autoridad y potestad, ¿qué autoridad? De ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. Y esto no nace ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino es voluntad de ¿quién? De Dios. Ahora, esto también llamó a clamar al apóstol Juan, que tiene que ver todo con la glorificación, en el capítulo 3, versículo 1 a 3 de su primera carta, que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no vemos de ser lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Por eso,
tener los ojos puestos en Cristo y buscar las cosas de arriba, es mantener esa mirada con esa esperanza que pronto Jesús va a venir a buscarnos y vamos a ser semejante a Él. Y eso va a suceder cuando Cristo nos glorifique, que es el propósito de Dios de toda la eternidad, formar un pueblo escogido para la alabanza de la gloria de su gracia, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito, el propósito del Padre, esto es lo que conforme a su propósito, nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y fíjese en el plan soberano. Y a lo que predestinó, a estos también, ¿qué hizo? Llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, pero a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vemos que el primer punto, la comunión de la gloria futura, el propósito de Dios de redimir un pueblo por el sacrificio de Cristo, es un pueblo que esté en su presencia. Y lo más maravilloso de esto, yo sé que tanto ustedes como yo, nuestro anhelo, ¿cuál es? ¿Ver a qué? Cristo cara a cara. Pero eso no es lo más maravilloso. Lo más maravilloso es que Cristo decía que nosotros estemos en su presencia y lo veremos cara a cara. Porque dice, Padre, aquello que me ha dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Y esa palabra, quiero aquellos que me ha dado, son a lo que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo. Y vemos en toda la oración sumo sacerdotal que Jesús dice en el versículo 2, como le diste potestad sobre toda carne, para que diese vida eterna a todos lo que me has dado. Es una forma cariñosa de dirigirse al Padre, de aquello que son un regalo de Dios al Padre para el Hijo, que son aquellos que me ha dado. En el versículo 6 del capítulo 17 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y ellos, por cuanto eran tuyos, guardaron tu palabra. Es más, en el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, a ellos guárdalos en tu nombre. Es una forma muy cariñosa de referirse a los creyentes que fueron soberanamente escogidos de Dios como un regalo ¿para quién? Para Cristo. Mis ovejas conocen mi voz y ellos me siguen. Las ovejas que el Padre me dio vienen a mí y yo no las echo fuera. Y todo aquel que viene a mí tiene la vida eterna. Y nadie puede arrebatar la mano de mi Padre porque la mano de mi papá es mayor que todos. Es una forma, una declaración a aquellos que me ha dado cariñosa de dirigirse al Padre por nosotros. A aquellos que me ha dado. Y dice, quiero que donde yo estoy, el único que puede hablar y pedir una oración como un quiero es únicamente la persona de Jesucristo. Nosotros nos debemos acercarnos al Señor, se ha hecho tu voluntad. Pero aquí el Señor Jesucristo dice, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Saben por qué? Porque Jesús cumplió a rajatabla la voluntad absoluta del Padre. Y el plan soberano de Dios que trazó desde antes de la fundación del mundo, Cristo lo cumplió en su ministerio terrenal y ahora es aplicado por el Espíritu Santo. Y Él puede decir con toda autoridad, porque esta es una oración soberana. Lo que siempre el Señor Jesucristo oró al Padre, siempre fue cumplido. A diferencia de nosotros, que muchas veces hemos pedido y no hemos recibido lo que hemos pedido porque hemos pedido para nuestra propia carne. Pero Jesucristo dijo, Padre, aquellos que me he dado, yo quiero que donde ellos estén también conmigo. Porque siempre Jesús dijo, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que está en mí y mora en mí, Él me dice lo que debo hablar y lo que debo decir. Por lo tanto, Jesús también declaró, el que cree en mí no solamente cree en mí, sino cree en el que me envió y el que me ve al que me envió. Porque Jesús siempre hizo la voluntad del Padre. A tal punto que Jesús dijo delante de los fariseos, el Padre conmigo está, no me ha dejado solo porque yo hago siempre todo lo que le agrada. Y hacer la voluntad del Señor es agradable y perfecta. Y Cristo siempre lo cumplió a rajatabla. Entonces, hermanos, vemos que la iglesia también, que somos nosotros, aquellos que nos ha dado,
somos sus hijos y somos aquellos que vamos a estar el día de mañana en la presencia del Señor. Una comunión íntima con el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, en su humanidad, vio esta gloria, pero nunca pudo contemplar la gloria que va a experimentar Pedro y nosotros cuando realmente seamos semejantes a Él. Porque recién cuando nosotros, como hijos de Dios, seamos glorificados, ahí recién vamos a ver realmente a Cristo como Él tal es, porque vamos a ser semejantes a Él. Y Pedro, cuando vio a Cristo en el monte de la transfiguración, lo vio, pero lo vio todavía en su propia carnalidad. Y para que podamos ver a Cristo cara a cara, en su toda dimensión, debe suceder algo, la glorificación de nuestro cuerpo. Hermanos, tal era la certeza de regresar al cielo que Jesús dijo en un presente futuro, donde yo estoy, ellos también estén. Y esto nos lleva, hermanos, al punto 2, que dicen el propósito de nuestra glorificación. Porque Jesús dijo, Padre, aquellos que me ha dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. El propósito, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado. Hermanos, Jesús también pidió por sus seguidores que pudieran ver la gloria que tenía Jesucristo antes que el mundo fuese. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 15, como hemos leído, ahora pues, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y el propósito por el cual Dios va a glorificarnos es para que veamos por toda la eternidad su gloria. Y bueno, esto es maravilloso, hermanos, porque en su ministerio terrenal la gloria de Jesús estaba velada. Sus 11 discípulos habían visto al Hijo unigénito de Dios, pero estaba velada su gloria. Dice la palabra de Dios en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y lleno de verdad. Pero muy bien saben ustedes, conforme a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, conforme al gran misterio de la piedad que Dios hizo carne, que Dios hizo hombre. Y Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él se hizo hombre, se hizo siervo obediente, siendo 100% Dios y 100% hombre. Y en su humanidad no se podía ver en su ministerio terrenal la gloria del Cristo preencarnado, que esa gloria que tuvo con el Padre antes que el mundo fuese. Sus 11 discípulos vieron al Cristo encarnado, al Hijo de Dios hecho hombre. Pero Él pidió, por esa promesa de Juan capítulo 14, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. ¿Para qué propósito? Para que vean mi gloria. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no debemos ver lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Y todo hombre de Dios, en todo el transcurso de la palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, vemos hombre de Dios como Job, vemos hombre de Dios como David, vemos hombre de Dios que tenían en su corazón ese anhelo vehemente de ver a Dios cara a cara. David, un hombre conforme al corazón de Dios, clamó y dijo en el Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. David sabía, como todo hombre nace y muere, pero iba a morir él con una esperanza. Yo voy a estar realmente satisfecho que tú me vas a resucitar de entre los muertos y voy a verte cara a cara porque seré semejante a ¿qué? A ti. Él, no sé si saberlo o no saberlo, pero a través del Espíritu Santo nos informó que iba a ser también glorificado porque era un escogido de Dios y iba a ver a quién, a Dios cara a cara. En cuanto a mí, veré yo tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte tu semejanza. Salmo 65:4, David dijo, bienaventurado el varón que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien en tu casa.
de tu santo templo. ¿Nosotros somos el pueblo escogido de Dios? Sí, lo somos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Lo más maravilloso que el Padre escoge y lo que hizo es Jesucristo y nos dijo a nosotros: ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os escogí a vosotros y los escogí para que vayan y lleven fruto. ¿Se dan cuenta cómo es la voluntad del Padre? Que es la misma la voluntad de Jesucristo y que las obras del Padre son las obras de Jesús. Ahora, el Salmo 27:4, David, con un corazón conforme al corazón de Dios, dijo esto. Esta oración la voy a hacer parte de mi vida desde el momento que la conocí. Y él dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Está diciendo: una cosa yo he demandado a Jehová, una cosa yo estoy pidiendo a Jehová, y esta estoy buscando en oración, en súplica y ruego, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para inquirir en su santo templo y para ver la hermosura de ¿quién? De Jehová. Y David, saben muy bien ustedes que no tenía permiso para entrar al lugar santísimo. Estaba inspirado por el Espíritu Santo, hablando del día de mañana, cuando Él sea glorificado. Y después de se sentía en el corazón de David: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Otro hombre contemporáneo de ¿quién? De Abraham, como Job, también pasando por tribulaciones, por angustia, cuando su corazón aún desfallecía dentro de él, él clamó y dijo: yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha hasta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y lo veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Job conocía también el poder de Dios y conocía a ese hombre de fe que una vez después de deshecha esta piel, una vez que de que su cuerpo sea totalmente descompuesto por lo gusano y comido, en mi carne, es decir, en mi resurrección y en mi glorificación, he de ver a Dios cara a cara y lo verán mis propios ojos y no otro. David, Job. Y lo más hermoso, hermanos, lo más hermoso que he visto y como una perla hermosa, que David dijo: una cosa he mandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Sabe lo que dice el Salmo, lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 22 al 23? Hablando en Apocalipsis, que es el libro de la revelación de Jesucristo, cuando venga a la santa Jerusalén del cielo, preparada para los hombres, una santa ciudad que tendrá 1000 kilómetros de largo, por 1000 kilómetros de ancho y 1000 kilómetros de altura. Apocalipsis 21, 22, capítulo 21, versículo 22, 23 dice: y no vi en ella ciudad templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de la ciudad de Jerusalén. Y no habrá necesidad de sol ni luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la alumbrará, y el Cordero es su lumbrera. David dijo: para estar en tus atrios, en tu santo templo, e inquirir de tu santo templo. El lugar preparado que Dios tiene parado en la Nueva Jerusalén, donde Dios es el templo de esa ciudad. El Dios Todopoderoso es el templo. Y no habrá necesidad de luz, de luna ni de sol que brille en ella, porque la gloria, la luz de Dios iluminará toda la Jerusalén nueva. Y el Cordero es su lumbrera. El templo de la Nueva Jerusalén es la persona del Hijo de Dios. Es la persona de Dios. Y la lumbrera de esa gloria que irradia va a salir ¿de quién? Del mismo Señor Jesucristo. La Jerusalén será llena de la gloria de Jehová y su lumbrera es el Cordero. Esa luz que irradia luz de la electricidad que abarca a todos nosotros, ahí vendría a ser como Jesucristo. La gloria de Dios es en la faz de Jesucristo. La gloria de Dios es la persona de Jesucristo.
David, Job, clamaban por esto. Y nosotros debemos haber ese sentir en el cielo, en nuestro corazón. Jesús dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y pidió para que nosotros estemos en este lugar. Y nosotros debemos tener ese sentir y este anhelo que tuvieron los hombres como Job y como David. Y vamos a ver Cristo cara a cara. ¿Saben por qué? Porque Él lo prometió y porque Él quiere. A pesar de lo que somos, a pesar de lo que fuimos, de lo que seremos, Dios está determinado a cumplir su propósito de glorificar un cuerpo, una esposa para su hijo, para que estemos toda la eternidad con Él. Ahora, hermanos, en la realidad, que todas las bendiciones que fluyen a los creyentes de estar cara a cara con Jesucristo, tienen una explicación. Porque Dios el Padre amó al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Padre, aquellos que me ha dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y ciertamente, hermanos, el conocimiento y ese amor que tuvo el Padre no fue progresivo. Ese amor desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese hecho, antes que la materia fuese hecha, antes que los querubines fueron hechos, antes que los 4 seres angelicales fueron hechos, antes que todas las cosas existieran, había una relación trinitaria que era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se amaban por toda la eternidad. Y lo que está diciendo, Padre, porque tú me amaste hasta el fin del mundo. Antes de la creación del mundo, Dios siempre nos amamos. Y por cuanto vos me amaste, Padre, me diste un regalo, que son estos, tus hijos, por los cuales yo me santifico a mí mismo. Porque la única forma de que nosotros estemos en su presencia es que se cumpla este versículo que dice la palabra de Dios en versículo 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. ¿Se acuerdan? Cristo fue a la cruz, porque cuando derramó en la cruz su sangre, nos redimió a nosotros y nos compró con su sangre. Y formó un pueblo para alabanza de la gloria de su gracia. Es amor eterno, porque hablamos de un Dios único soberano, en que habita en esa deidad 3 personas, la persona del Padre, y la persona del Hijo, y la persona del Espíritu Santo, coiguales, coeternos y consustanciales. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este en el principio era con Dios. Ese amor eterno que Jesús tenía con el Padre y el Padre con Jesús. Y en ese amor estamos incluidos nosotros. Ahora, 1.18 de San Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos que ese amor eterno entró en la historia de nosotros y fue derramado en nuestros corazones. Cuando nosotros decimos, ¿quiénes son en la historia del universo? Las personas que más se aman entre sí, de forma perfecta, con un amor puro, santo, sin mancha, que no tiene envidia, que no tiene celo, que puede decir, Padre, todo lo que es tuyo es mío y lo mío es tuyo, y no dicen entre ellos. ¿Cuál es el amor perfecto? El amor que tiene el Padre con el Hijo, y el Hijo con el Padre, y el Espíritu Santo con el Padre. Amor perfecto. Y en ese amor perfecto, hermanos, con que ellos se aman, Dios lo ama a nosotros. Y esto es lo más maravilloso. De tal manera que Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y nos amó de tal forma que Cristo murió por nosotros y resucitó y está a la diestra de Dios Padre e intercede aún por nosotros, como ahora lo hizo aquí en la tierra. Ahora, hermanos, vemos que Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, yo me voy y volveré. Yo me voy para preparar lugar para vosotros. En la casa de mi papá muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora, en el cielo ya hay casas, ya hay moradas. ¿Qué es lo que fue a preparar Jesucristo? Porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 25, versículo 34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, al reino preparado
para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Estaba todo preparado. Lo que hizo Jesucristo fue preparar un lugar de ese camino vivo y nuevo que fue ahora abierto cuando Cristo murió por nosotros, que ese velo se rompió, que es el velo de su carne, que dejó un camino nuevo, rociado con su sangre preciosa, que entramos ¿a dónde? Ahora al lugar santísimo. Pero el día de mañana, por la obra de Cristo, estaremos también ¿en dónde? En su presencia. Porque el camino ya está abierto. Y el camino a la presencia del Padre. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos, y ese otro punto que quiero tocar es el anticipo de la gloria futura que se encuentra en el versículo 25 al versículo 26. Que Jesús dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En este capítulo 17 vemos dos atributos que el Señor Jesucristo nombra cuando se dirige al Padre. En un momento cuando Él pide por la preservación y por la santificación de los 11 y por ende por todos nosotros, dice Padre Santo. Pero acá dice Padre Justo, que es uno de los atributos del Señor. ¿Por qué dice Padre Justo? Porque está orando por aquellos hombres impíos, malos, perversos, inmundos, que por la obra justa del Padre de la redención de Jesucristo se encuentra ¿dónde? Delante de su presencia. Con amor eterno te he amado, por lo tanto te extendí mi misericordia. Pero alguien tuvo que pagar un precio, que fue la persona de Jesús. Porque al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Él es justo en que nosotros seamos glorificados, hombres redimidos, hombres y mujeres que hemos sido declarados justos, cuando en nosotros no había ningún tipo de justicia. Pero fue imputado sobre nosotros la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, Padre justo. Ellos están en tu presencia porque alguien que pagó un precio, que fui yo. Porque la ira de nuestra paz fue sobre Él. Por eso dice la palabra de Dios en Romano, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Cristo es el que murió. Más aún el que resucitó. Más aún el que está a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Él es justo. Y su santidad, su trono permanece en justicia. Porque para que nosotros fuésemos salvos, tuvo que venir alguien como el Hijo de Dios que se hizo hombre y cumplió con todas las demandas de la ley. Y por medio de su muerte venció la muerte, venció al diablo y trajo a la luz la inmortalidad. Jesús dijo, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección, Cristo resucitó. Él es el justo, el Padre es justo. Porque el Padre no ve, como el Padre ama al Hijo, así el Padre a través del Hijo nos ama a nosotros. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. En el principio del Evangelio según San Juan dice que Jesús a lo suyo vino, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Es decir, no dice la estepa patagónica, la Patagonia, la Concagua, no lo conoció. No, los hombres no conocieron ¿a quién? A Cristo. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a Dios, a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Tanto los fariseos y los escribas, el poder religioso de ese momento, y muchos hombres no reconocieron a la persona de Cristo, a la persona de quién? Del Padre. Jesús dijo a sus oponentes en Juan capítulo 8, versículo 19, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si a mí me conocerían, también a mi Padre conocerían. Jesús dijo en Juan 7, 28, a mí me conocen y sabe dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis.
pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. El mundo rechazó que el Cristo hecho hombre, el Hijo de Dios, es Dios hecho hombre, porque Dios se dio a conocer por la persona de Jesucristo a tal punto que le dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy contigo, me ha visto predicar a los fariseos diciéndole que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Hace tanto tiempo que estoy con vos, Felipe, no me has conocido, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Y conocer a Jesús, hermanos, tiene que ver con nuestra salvación. Cuando creo en Jesucristo, creo que es Dios hecho hombre. Creo que Él es la imagen del Dios invisible. Creo que todas las palabras que Él dice están en concordancia, en común acuerdo con las palabras que Dios Padre le dio. Porque yo no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Porque el que cree en mí no cree en mí, sino cree en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. La Escritura, inspirada por el Espíritu Santo y la luz del Espíritu Santo, que es su ministerio, va a traer ese conocimiento a nosotros. De aquel que va a ver a Jesucristo el día de mañana, va a ver al Padre que lo envió. Entonces, hermanos, vemos en la palabra de Dios que padres justos, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y no es que tuvo un conocimiento progresivo Jesús de su Padre, porque ya hemos visto en un principio que el Verbo era con el Padre y el Verbo era con Dios y Dios era el Verbo. Este en el principio era con Dios. Lo que está hablando de ese conocimiento íntimo de amor fraternal, de unidad que hace el amor neto. Padre, es justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el versículo 6, capítulo 17. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste. Y por cuanto eran tuyos, has guardado tu palabra. Porque las palabras que me has dado, que son las palabras que me diste, yo les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido que realmente procedo de ti, que verdaderamente procedo de ti, y han creído que tú me enviaste. Los dos pilares de un creyente: reconocer que Jesús es el Mesías, reconocer que el Padre lo envió y reconocer a aquel que vio al Jesucristo, vio al Padre, y las palabras que el Padre habla son las mismas palabras que el Señor Jesucristo habla. Es un conocimiento básico de todo creyente. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo actuó Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo caminó Dios? ¿Cómo ama Dios? ¿Qué obra hace Dios? Toda esa respuesta la tenemos en la persona de Jesucristo. Y el versículo 26 dice: y le he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ciertamente lo que hizo el Señor Jesucristo, a dar a conocer el nombre del Padre, en el plan de la salvación, dio a conocer ese Padre amante que tenemos. ¿Y cómo conocemos el Padre amante? Por las palabras de Jesucristo, que dijo: de tal manera amó Dios al hombre que ha enviado a su Hijo unigénito. Dios, a través de Jesucristo, dio a conocer el nombre del Padre en el plan de la redención de la salvación. Tenemos un Padre misericordioso que nos ama con amor eterno. Porque en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, conforme a Juan 3:16. En el plan de la salvación, Jesús dio a conocer al Padre. Y en el plan de la salvación, Jesús dio a conocer a sus discípulos que el Padre mismo quiere que donde está Jesús, todos nosotros estemos con Él. Eso es maravilloso. Porque muchas veces entendemos que Jesús no ama, ¿no? Claro que no ama a Jesús. Pero Jesús dijo: no es necesario que yo le pida nada al Padre por ustedes, porque el Padre mismo os ama. Y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. El hermano, en la etapa de la salvación de ese momento, de esos creyentes o discípulos, habían creído en Jesucristo y habían entendido algo de quién es el Padre. Pero lo daré a conocer aún. En el proceso de la santificación de estos 11 discípulos, progresivamente, a través de la Escritura, por el Espíritu Santo, reconocieron cada día más y más veraz la persona del Padre en la persona de Jesucristo. En el proceso de la santificación, nosotros tenemos, cuando hemos creído en Cristo, hemos creído en Jesús, perdón,
Hemos creído en Jesús y hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador. Pero después nos hemos dado cuenta que el que ha visto a Jesús ha visto al Padre cuando leímos Juan capítulo 14. ¿O no? Cuando creímos en Jesucristo, no creímos en toda la revelación de Dios a través de Jesucristo. La obra de Dios en nosotros regeneró nuestros corazones. Hemos pasado por el proceso de la conversión, que es arrepentimiento y fe en Cristo, y ahí empieza el proceso de santificación. Y estos, a través, por el ministerio del Espíritu Santo, porque Juan capítulo 15, versículo 1 dijo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que me ama, capítulo 16, guarda mi palabra. Y el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo y mi Padre vendremos a él y haremos morada, ¿a quién? En él. Y el Espíritu Santo, en vos y en mí, a través de la Escritura, nos da más conocimiento de ese amor que Dios tiene con nosotros. A tal punto que es tan grande, tan alto, tan profundo, tan ancho el amor de Dios en Cristo Jesús, que el apóstol Pablo oró por eso en Efesios. Ruego y oro a Dios Padre que para que ustedes puedan comprender lo ancho, lo alto, lo profundo y lo alto del amor de Dios, que excede todo conocimiento, para que viven y puedan experimentar toda la plenitud de Dios aquí en la tierra. Hermanos, Jesucristo es nuestro buen pastor. Él es la vida eterna. Y el Padre, dice la Escritura, empezó en nosotros una buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Que vivamos en este tiempo a forma de aplicación con este deseo y con este anhelo que tuvo David. Yo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En cuanto a mí, yo veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté en la casa de Jehová yo todos los días de mi vida, para ver la hermosura de Jehová y para inquirir en tu santo templo. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene esta esperanza en Él, de ser glorificado en Él, se purifica a sí mismo. Mirad, vean, experimente, tenga fe de cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no vemos lo que debemos ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Amado Padre y bendito Dios, es en tu glorioso nombre, Jesús, que todo lo que estamos acá, Señor, estamos maravillados, estamos, Señor, asombrados de saber que tú quieres que nosotros estemos contigo por toda la eternidad. Y esto es maravilloso, Padre, porque esto tú lo determinaste desde antes de la fundación del mundo y nosotros somos aquellos que somos parte de este redil. Señor, mientras estemos aquí en la tierra, mientras estamos aún en la carne, queremos tener esta esperanza en vos, de saber que pronto vas a venir a buscarnos para estar contigo en tus atrios e inquirir en tu santa presencia y verte cara a cara. Y será tan maravilloso esto que vamos a explotar de adoración a ti, diciendo: digno eres tú de recibir toda la gloria, toda la honra y todo el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Al Cordero es digno de recibir la gloria, la alabanza, el honor, el poder, la gloria, el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Toda una eternidad en tu presencia, Señor. Padre, a partir de ahora me comprometo a orar como David. Una cosa he demandado al Señor, que esté yo todos los días en la casa del Señor. Y esto es lo que buscaré.
para inquirir tu hermosura en tu santo templo, Señor, y para ver tu gloria. En tu glorioso nombre, Jesús. Amén.